Bueno, hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse a la charla del día de hoy que va a estar súper buena, a cargo de María Paulina Medina, estudiante de cuarto año de medicina. Pauli, adelante. Hola Juli, ahí me pueden escuchar. Sí, se te escucha y se ve en la pantalla. Listo, perfecto. Vamos entonces a comenzar. Hoy les traemos una propuesta sobre pericarditis. Básicamente lo consideramos relevante porque el año pasado salió la actualización a las guías que teníamos de 2015, es decir, que tenemos nueva evidencia, nuevas recomendaciones y por primera vez se incluyó dentro de las guías la miocarditis, que antes solo teníamos consensos al respecto. Cuando comenzamos a estudiar estas guías, lo primero que encontramos es que básicamente se apoya muchísimo la utilización del término miopericarditis en vez de miocarditis o pericarditis de manera aislada, y es por eso que durante toda la presentación esta es la propuesta que traemos en base a las guías. Los objetivos básicamente son aclarar el enfoque sindromático miopericárdico con el fin de aumentar la sospecha clínica para guiar el enfoque y el manejo inicial, poder diferenciar de diagnósticos potencialmente mortales, como lo sería el infarto agudo de miocardio en el contexto de síndrome coronario agudo. Y comencemos entonces a definir un poquito y a contextualizar la pericarditis. Lo primero que sabemos es que es una forma de enfermedad pericárdica. La enfermedad pericárdica incluye el derrame, el taponamiento, la pericarditis aguda, otras líneas de tiempo como subaguda, crónica y la pericarditis constrictiva. Dentro de estas, la pericarditis aguda es la causa más común de enfermedad pericárdica, representando más del 5% de los dolores torácicos no isquémicos en un servicio de urgencias y con una mortalidad asociada hasta el 1% en los pacientes hospitalizados. Si queremos entonces comenzar a definir y a entender muchísimo mejor esta patología, lo primero es que no deberíamos considerarla como una entidad aislada. Actualmente la guía lo que nos recomienda es considerar el síndrome perimiocárdico inflamatorio, o como yo lo voy a estar llamando durante esta discusión, como miocarditis, miopericarditis, y básicamente esto lo hacen como un término sombrilla que pueda abarcar todo el espectro de inflamaciones que ocurren en el corazón a raíz de una miocarditis o una pericarditis. ¿Por qué se concluye este término? Básicamente por la alta probabilidad de lesión recíproca miocardio-pericardio, por la probabilidad de tener sobrelapamiento entre la miocarditis y la pericarditis hasta en el 30% de los pacientes. No es posible hacer una diferenciación clínica completa, dado que comparten etiologías, comparten cursos en línea del tiempo. Ambas pueden ser agudas cuando duran menos de un mes, subagudas entre un mes y 3 meses, crónicas mayores a 3 meses. Ambas pueden hacer remisiones y tener recurrencias clínicas con o sin secuelas, y ya vamos a ahondar un poquito más de manera crítica en esas manifestaciones clínicas. Comparten etiologías en dos grandes grupos, infecciosas y no infecciosas, a veces indistinguibles. Las presentaciones clínicas súper amplias y básicamente similares a cualquier paciente en cardio, desde oligosintomático hasta muerte súbita cardiovascular. Y por último, resaltar el papel que le da la guía a la cardiorresonancia magnética para el diagnóstico definitivo en el caso de miocarditis. Entonces vamos a ver qué fuerza toma esto. La pericarditis aguda es la representación pues como más respaldada por la literatura, porque se reportan hasta 32 casos por cada 100.000 personas año, es decir, que es la más prevalente, como les mencioné al inicio, y la miocarditis, por el contrario, 8 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces, entrando ya un poquito más en estas definiciones, la primera clasificación que podemos hacer es temporal. Ya les conté más o menos el curso de tiempo. Es importante tener en cuenta que las recurrencias, la tasa es hasta el 30% en los primeros 18 meses, y posterior a la primera recurrencia, los pacientes pueden tener hasta 50% de probabilidad de volver a tener una segunda recurrencia. Ya vamos a ver qué podemos hacer qué podemos sospechar cuando los pacientes tienen recurrencias. En términos fisiopatológicos, y queriendo entender por qué la guía y por qué las sociedades de cardiología comienzan a describir esto como un espectro de patologías eh, mediadas por inmunidad, básicamente partimos de una noxa inflamatoria, es decir, cualquier agente
capaz de generar lesión miopericárdica. Estos los dividen en dos grandes grupos infecciosos, siendo el principal representante los virus, y no infecciosos, donde el principal representante serán las enfermedades autoinmunes, y ya vamos a ver cada grupo de ellos y las prevalencias. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente, en el caso de las infecciones, pues estos van a llegar definitivamente al corazón y van a generar una respuesta inmune, primero innata y posteriormente adaptativa, donde van a terminar generando anticuerpos y una cascada inflamatoria del interior. Y en el caso de las no infecciosas o inmunomediadas, va a haber un desbalance entre inflamación y antiinflamación, donde va a predominar las citoquinas, la tormenta de citoquinas y un papel relevante de la interleuquina 1. Y la resalto es porque es un target farmacológico importante, entonces para que la empecemos como a tener en cuenta en esa cascada inflamatoria. Que también nos mencionan, hay una susceptibilidad genética. Ya vamos a ver en qué pacientes podemos sospechar susceptibilidad genética o algunas mutaciones asociadas. ¿Y qué pasa de manera clínica? Pues primero el curso, como lo veíamos, agudo, subagudo, crónico, y los pacientes pueden tener remisión con o sin secuelas y posteriormente complicaciones como cardiomiopatía dilatada, que será más del espectro miocárdico, o pericarditis constrictiva, que será más del espectro pericárdico. Entonces, como les mencioné, hay pacientes que pueden tener recurrencias y sobre todo recurrencias a repetición. Cuando tengamos estos casos, ¿qué nos dice la guía? Mira, los pacientes que tengan múltiples recurrencias, hasta el 15% puede ser explicadas por mutaciones de la titina y la desmoplaquina, como se ve en este estudio. Es decir, explica los síndromes miopericárdicos recurrentes. Pero volvamos al escenario 1, el escenario más importante que vamos a estar hablando de síndrome perimiocárdico inflamatorio, y es el paciente con primer episodio único. ¿Cuál será la principal causa? Infecciosa. Pero desde acá deberíamos empezar a buscar estigmas de autoinmunidad. Sin embargo, será más frecuente que la principal causa sea autoinmune cuando tengamos una primera recurrencia. ¿Cuáles son entonces esas posibles etiologías que podemos tener o esas noxas inflamatorias cardiotrópicas? La principal y la más grande que quiero resaltar es la de origen viral. La guía nos propone dividirlas en dos grandes grupos, infecciosas y no infecciosas, tanto para pericarditis como para miocarditis. Entonces, dentro de las infecciosas, la viral, enterovirus, adenovirus, influenza, algunos herpesvirus como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el coronavirus y el dengue, hay una relación importante en los pacientes que tienen VIH, sobre todo para miocarditis. Y también resaltan que en el caso de la pericarditis, 70% de los casos pueden ser explicados por tuberculosis, sobre todo en los pacientes en vía de desarrollo, como es perfectamente el nuestro. Y recordar pues la relación que sabemos desde siempre de tuberculosis, necesidad de buscar VIH concomitante. Dentro de otras causas bacterianas se propone la borreliosis y otros cocos gram positivos. Y dentro de las causas parasitarias, el principal representante será el Trypanosoma cruzi. Sabemos que es un parásito endémico en Santander y que va a explicar la enfermedad de Chagas. Estas serán entonces las principales causas infecciosas que debemos tener en cuenta. Y dentro de las no infecciosas, resaltamos la etiología autoinmune, donde el lupus eritematoso sistémico será el más relevante. Sabemos por la serositis que puede generar, esclerosis sistémica, perdón, artritis reumatoide, vasculitis, entre otros. Algunos medicamentos citotóxicos, como las penicilinas y las antraciclinas, la quimioterapia, sabemos muy bien que puede ser una causa de miocarditis importante. Y dentro de las malignidades más comunes o mejores representantes del cáncer de pulmón, mama, los linfomas y las leucemias. También nos hablan de la pericarditis posinfarto agudo de miocardio. Esta puede ser fibrinoide si es de manera temprana, o el síndrome de Dressler, que tiene un componente inmunológico muchísimo más fuerte cuando se presenta de manera tardía posterior al infarto. Vamos a intentar también hablar un poquito de este. Y algunas otras causas raras, pues como colagenopatías, hipotiroidismo, la diálisis en sí misma, entre otros. ¿Qué ocurre de manera fisiopatológica? Ya lo vimos, como en términos moleculares, pero ahora, ¿qué ocurre en relación clínica o cómo esto puede tener relevancia clínica? Pues básicamente sabemos que el pericardio en realidad alberga muy poquito líquido entre las dos capas, entre la fibrosa y la serosa. Entonces,
con toda esa cascada inflamatoria va a aumentar la permeabilidad, disminuir a su vez la reabsorción y esto va a generar un cambio de distribución en las fuerzas que por la misma gravedad y por la posición van a generar mejora al inclinarse hacia adelante. Entonces esta va a ser una característica importante al momento de tener dolor torácico. El anclaje del pericardio al diafragma va a explicar que cuando descienda el diafragma con la inspiración, el paciente pueda tener el dolor pleurítico, es decir, intensificado con los movimientos respiratorios, por ese ligero cambio de posición que aumenta la tensión pericárdica, pues que va a viajar finalmente por la capa fibrosa parietal a través del frénico. Y pues en la auscultación vamos a tener el frote pericárdico como representante pues clínico por fricción entre ambas capas, por toda la inflamación que tenemos entre ellas. Ahora, ¿cómo esas manifestaciones clínicas nos pueden llevar a pensar en que un paciente pueda estar cursando con una miocarditis o una pericarditis? ¿Qué nos dice la guía inicialmente? Pues, como les mencionaba al inicio, una manifestación, un espectro de manifestaciones tan amplio que pues sería casi que indistinguible de cualquier paciente de cardio. Entonces ellos nos proponen identificar unas banderas rojas en términos clínicos que nos permitan guiar el paciente a un síndrome miopericárdico. Por ejemplo, el hecho de tener una gripa o una gastroenteritis reciente va a ser más de síndrome miopericárdico que de síndrome coronario agudo, por ejemplo, que será el principal diagnóstico diferencial. Tener pues un dolor torácico de características de infarto no es un buen factor diferencial, pues porque precisamente ese es el principal que vamos a tener en cuenta. Pero el dolor pleurítico ya lo explicamos y va a ser más del espectro pericárdico. El frote pericárdico dentro de los cambios ya en el electrocardiograma y ya no de manera clínica, van a ser más del compromiso miocárdico y esto debido pues a que el sistema de conducción viaja subepicárdico, no viaja por el pericardio. Entonces, cuando tengamos cambios al electro, ese síndrome miopericárdico va a ser más del espectro de miocarditis. La inestabilidad hemodinámica también va a ser más de los pacientes con miocarditis. Dentro de los biomarcadores o paraclínicos que podemos tener relevante, la proteína C reactiva, la elevación de la proteína C va a ser más del espectro pericárdico, pero la elevación de las troponinas, desde luego, desde la afectación directa de miocitos, más de la miocarditis. Estas son algunas cositas pues, que nos pueden ayudar a hacer esa diferenciación inicial o a identificar banderas rojas que nos sugieran este síndrome, pero lo más relevante que podemos pensar de manera clínica es cómo diferenciar a este paciente con síndrome miopericárdico de un síndrome coronario agudo que tenemos o que nos dicen los estudios de esta cohorte. Puso en comparación los dos grupos de pacientes, siendo la pericarditis pues el representante del síndrome miopericárdico, porque como les dije es la más prevalente, entonces la más apoyada en la literatura, pero es perfectamente extrapolable. Básicamente, la edad de presentación va a ser menor en el síndrome miopericárdico versus el síndrome coronario agudo. Todos estos factores de riesgo sabemos que están en ambos, no nos ayudan a discriminar entre una entidad y otra, pero entonces será, como siempre en cardio, importante tenerlos en cuenta. La aparición del dolor va a ser muy relevante porque sabemos que la presentación en STEMI o en síndrome coronario agudo será de horas, un curso muy agudo versus una presentación de días o semanas, un inicio más insidioso o un cuadro más subagudo en el síndrome miopericárdico. La fiebre y el frote pericárdico, desde luego, son manifestaciones que van a apoyar el diagnóstico de síndrome miopericárdico. Y esos serán entonces los principales que vamos a tener en cuenta, como los ponemos acá. La elevación de las troponinas sabemos que es muy característica de los pacientes con síndrome coronario agudo, especialmente STEMI, pero hasta en el 46% de las pericarditis hubo elevación de las troponinas, entonces no son exclusivas, como siempre lo hemos sabido, del síndrome coronario agudo. Al electro, ¿qué podemos tener al electro que nos ayude a diferenciar? Entonces, los criterios que sabemos, una elevación del ST que no es explicada por un único territorio vascular, porque sabemos que es una elevación del ST por inflamación subepicárdica, entonces va a ser generalizada, va a ser difusa. ¿Qué puede ser relevante? Pues los cambios en ABR, que sabemos que va a tener infradesnivel del ST con supra del PR.
¿Qué me pareció relevante de esta cohorte? Pues primero la dispersión del QT, que era algo que nunca había leído, y es que los pacientes con infarto agudo de miocardio pueden tener variaciones en el QT, los pacientes con pericarditis no. Entonces acá tenemos la elevación que nos hablan siempre en el punto J para el infarto agudo de miocardio, y acá en la presentación, que es más en patrón pues de carita feliz o bueno, como lo queramos llamar, para el síndrome miopericárdico. Otros signos relevantes o otras etapas que podamos tener, primero el signo de Spodek, que vemos que la basal va como disminuyendo cada vez. Esa basal que es un poco inclinada es característica del síndrome miopericárdico. Etapas al electro que podemos tener en la pericarditis aguda. Entonces, toda esta que venimos hablando de una elevación generalizada y difusa del ST, la vamos a tener en la primera semana, es la etapa 1. En la segunda semana normalmente hay normalización en sí misma del ST y del PR también. En la etapa 3, inversión de las ondas T. Esta es la tercera semana, y más o menos a la cuarta semana ya tenemos normalización del electrocardiograma, porque como sabemos es una pericarditis aguda, es decir, al mes ya el paciente debería tener remisión o mejoría de sus manifestaciones clínicas. ¿Qué cosas en la clínica podemos encontrar que se asocien a peor pronóstico de una pericarditis? ¿Qué nos dice este estudio? Definitivamente, el riesgo de ser mujer por el componente o la carga inmunológica mayor, pues está asociado a peores desenlaces. Tener fiebre, un curso subagudo o más insidioso puede aumentar el riesgo hasta casi el 4% de peores desenlaces, entonces también será relevante tenerlo en cuenta. Y pues desde luego el fracaso en la terapia, ya vamos a especificar muy bien cómo es el manejo de la pericarditis, pero pues si vemos que el paciente no comienza a hacer remisión, debería ser una bandera roja para peor pronóstico. Ahora, ya vimos clínicamente cómo sospechar una pericarditis. Ahora, ¿qué nos puede hacer sospechar más una miocarditis o un síndrome miopericárdico que tenga más espectro miocárdico? Básicamente, pues las cortes dicen disnea y dolor torácico, o sea, lo mismo. Entonces, esto no, definitivamente no nos va a ayudar. Y uno dice, bueno, ¿el electro será que nos ayuda? Y vemos que las manifestaciones son demasiado amplias, desde taquiarritmias, los bloqueitos también de alto grado, bloqueos de rama y otros, y las elevaciones difusas del ST, es decir, manifestaciones muy amplias y muy inespecíficas, siendo las dos, pues en ritmo sinusal, las más prevalentes. Además, ¿qué nos dice la guía? El 50% de las miopericarditis se presentan como un síndrome coronario agudo, y acá lo vimos. Pues es que definitivamente estos son dos síntomas cardinales en la presentación de un síndrome coronario agudo. ¿De qué nos podemos pegar para ser un poquito más estrechos en la diferenciación? Pues de manera clínica, difícil. Es por eso que cuando tengamos estas manifestaciones, siempre deberíamos llevar a los pacientes a angiografía o TAC de coronarias. ¿Qué podemos tener al electro? Predominio de afectación de la pared inferior y lateral en la miocarditis. Sabemos que estas dos paredes no son explicadas por un único territorio vascular, entonces eso puede ser un poco, pues puede generar un poquito de orientación. También otro diagnóstico diferencial relevante, el patrón de repolarización precoz juvenil, que lo vamos a encontrar específicamente en derivadas B1 a B4. Entonces, de esa manera, pues podemos distinguirlo de una elevación de miocarditis que es muchísimo más generalizada. Sin embargo, para concluir esta sospecha clínica de miocarditis, siempre, como la clínica es tan parecida a la presentación de un síndrome coronario agudo, los pacientes deberían ser llevados a coronariografía y primero descartar enfermedad coronaria aterosclerótica. ¿Qué ayudas diagnósticas, aparte de la clínica que vimos que es un poco inespecífica, nos pueden ayudar y nos pueden guiar? Entonces, la radiografía de tórax definitivamente no tiene mucha utilidad para el diagnóstico per se, tiene más utilidad en diagnósticos diferenciales de dolor pleurítico, pues que podamos evidenciar en la región pulmonar. El corazón en bolsa está descrito, pues es un aumento de la silueta cardíaca que nos habla ya de derrame pericárdico y de un volumen mayor a 200 mililitros. Acá podemos ver cómo los bordes se ponen un poco irregulares y difusos. Pericardiocentesis y biopsia miocárdica. ¿Cuándo considerar? En los pacientes que tenemos sospecha de tuberculosis. Ya vamos a ver por qué puede ser relevante
indagar por esa tuberculosis, pues primero lo vimos por prevalencia, que explica hasta el 70% de las pericarditis en países en vía de desarrollo, y segundo, porque puede tener variaciones al manejo. No está recomendada, sin embargo, la pericardiocentesis de rutina, solamente en casos en los que se sospechen estas indicaciones que tenemos acá, y la biopsia endomiocárdica en cuadros crónicos o en miocarditis de alto riesgo, que ya vamos a ver cuándo una miocarditis es de alto riesgo. Sin embargo, ¿qué nos dicen las guías? No se recomienda la búsqueda etiológica exhaustiva en el enfoque inicial de los pacientes, es decir, conocemos las etiologías por los estudios, pero en la clínica no las deberíamos buscar de manera inicial. Y si vamos a hacer un estudio etiológico, como en el caso de tuberculosis, ambas las deberíamos pedir porque la tinción de Sil-Nielsen pues la vamos a tener muchísimo mejor en la biopsia que en el líquido pericárdico. Y acá vemos cómo, pues ya sabemos que la causa más importante en adultos de miocarditis va a ser la infecciosa. Entonces, intentemos redondear un poquito estos criterios diagnósticos. Fuimos críticos en la clínica, lo sospechamos en nuestro paciente, vimos qué podíamos tener al electro. Ahora, ¿cómo podemos ser más puntuales para diagnosticarla? Entonces, empecemos por la pericarditis. Las presentaciones clínicas que vimos, ese dolor pleurítico que mejora al inclinarse hacia adelante, que puede estar irradiado al trapecio, con uno de estos criterios, ya sea frote, cambios al electro, aumento de la PCR, con cualquiera de estos podríamos hacer el diagnóstico de pericarditis. Imagen, la guía va a hacer mucho énfasis en los hallazgos en la cardiorresonancia magnética, entonces empezar a ver cómo podemos tener ese edema a nivel del pericardio. Eso para pericarditis. Y para miocarditis, si nos dicen, idealmente, presentación clínica con resonancia magnética o biopsia endomiocárdica. Entonces acá vemos el edema miocárdico y dentro de las manifestaciones clínicas, pues vimos que son muy inespecíficas y pueden ser muy sugestivas de síndrome coronario agudo. Y nuevamente recordar que hasta en el 30% de los pacientes no va a ser posible esa discriminación clínica tan puntual y vamos a tener un sobrelapamiento miopericarditis. Entonces, tenemos, perdón, esta primero. Un enfoque según el riesgo. Una vez lo diagnostiquemos, esto es lo que vamos a hacer y es enfocar a nuestros pacientes según el riesgo que tengamos. Vamos a buscar criterios de alto riesgo para miocarditis y criterios de alto riesgo para pericarditis. De manera clínica, los criterios de alto riesgo para miocarditis tienen que ver con inestabilidad, una disnea NIJA 3-4 refractaria, tiene que ver con inestabilidad. Signos o síntomas de insuficiencia cardíaca aguda también, choque cardiogénico, desde luego, bloqueos auriculoventriculares de alto grado, taquicardia sobre todo de origen ventricular. Todos estos van a ser de miocarditis de alto riesgo. Por ende, que nos deberían prender alarmas para pensar en una miocarditis fulminante. Ya vamos a hablar un poquito de ella. Eco transtorácico. ¿Por qué transtorácico? Porque nos interesa ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Menor al 40% es un criterio de alto riesgo. Por ende, todos los pacientes deberían ser candidatos a ECO-TT. Para pericarditis, ¿qué tenemos como criterios de alto riesgo? Pues básicamente ahora vimos a qué pacientes les iba peor, quienes tenían peor pronóstico, entonces esos van a ser los criterios de alto riesgo. Los pacientes con fiebre, los pacientes que hacen patrones constrictivos, entonces vamos a ver qué pacientes pueden hacer esos patrones o cómo se manifiesta un taponamiento cardíaco. Miremos entonces el taponamiento. Lo primero es que es menos del 1% de las pericarditis las que progresan a taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. ¿Qué hacemos cuando un paciente nos llega en esas condiciones de taponamiento o con una pericarditis de alto riesgo? Primero, sospechar las causas. Las causas pueden ser neoplásicas en primer lugar, por trauma, en tercer lugar, la pericarditis y pues otras causas que son en sí mismas causas de pericarditis. Y la tuberculosis, como lo veníamos mencionando desde el inicio, como causa de pericarditis. ¿Qué hacer con este paciente? Estratificación del riesgo. Si tiene malignidad, 2 puntos. Tuberculosis, 2 puntos. Acá nos dejan la tabla y es muy fácil de utilizar. Si el paciente tiene ortopnea, si no tolera estar acostado porque ahí mismo presenta disnea, eso le da 3 puntos.
Ya solamente con estos tiene más de 6 puntos en este score para mirar la posibilidad de ser candidato para pericardiocentesis. Entonces, taponamiento cardíaco será uno de los criterios de alto riesgo, como vimos acá, para el caso de pericarditis. Ahora, en el caso de miocarditis, como les dije, deberíamos pensar en miocarditis fulminante o prender las alarmas. ¿Cómo se va a presentar un paciente con una miocarditis fulminante? Pues lo primero es que representa hasta el 9% de los casos de miocarditis y ese todo paciente que tenga una miocarditis aguda en contexto de inestabilidad hemodinámica o como lo puede ser insuficiencia cardíaca aguda, shock cardiogénico, disminución de la FEB, acá nos dicen menor al 50% y ya sabemos que es de mayor riesgo cuando es menor al 40%. ¿Qué me pareció relevante este estudio y por qué traigo esta gráfica? Porque la miocarditis fulminante tiene alto riesgo temprano, pero es contraintuitiva porque es potencialmente reversible y mientras supere la fase aguda, posteriormente tiene mejor pronóstico a largo plazo. Miremos acá como todos los casos de miocarditis fulminante con el paso de los días tenían muy buen pronóstico, acá 60 días, acá de trasplante, de diferentes desenlaces mayores. Entonces, si los pacientes con miocarditis fulminante salen de la fase aguda y recuperan la FEBI en los primeros 6 meses, hasta el 93%, una cifra muy alta, persisten con FEBI recuperada, es decir, tienen mejores desenlaces a largo plazo versus la miocarditis insidiosa o no fulminante que se asocia con peores desenlaces a largo plazo, como lo vimos acá en todos estos. Entonces, ya sospechamos clínicamente un síndrome miopericárdico. ¿Cómo deberíamos enfocar ese paciente? ¿Cómo nos va a llegar el paciente? Primero, un dolor torácico agudo. Esa va a ser la manifestación más frecuente, más prevalente. Entonces, como a muchísimos pacientes en cardio, lo primero que vamos a hacer, pues una evaluación clínica exhaustiva, un electro de 12 derivadas, un eco transtorácico estaría perfecto y dos para clínicos esenciales y mínimos, troponinas y PCR. Sabemos que si es troponinas nos va a enfocar un poquito más al espectro miocárdico y si es la PCR la que está elevada al espectro pericárdico. Cuando tenemos estas manifestaciones, sabemos que lo primero, como les mencionaba, porque el 50% pueden tener manifestaciones similares al síndrome coronario agudo, entonces lo primero que vamos a hacer es mirar si ese paciente es probable que tenga enfermedad coronaria aterosclerótica. Sí, se fue para angiografía y ya se sale del manejo del síndrome miopericárdico porque se va con manejo del síndrome coronario agudo, en fin. Pero el paciente que no, el paciente que sigue acá, que descartamos enfermedad coronaria aterosclerótica, vamos a buscar esas red flags para síndrome perimiocárdico inflamatorio, las que les mencioné inicialmente, que básicamente, ¿cuáles son? Estas mismas que pedimos desde el inicio a la llegada del paciente, pues la clínica exhaustiva, el electro, el eco-TT y estos dos paraclínicos mínimo de manera inicial. Eso es lo que nos va a guiar el espectro. Posteriormente a eso, podemos enfocar a nuestro paciente. Bueno, ¿es una clínica más de miocarditis o es más sugestiva de pericarditis? Y en base a eso, estratificar nuevamente el riesgo y ya hacer manejo dirigido. Entonces, si la clínica es más sugestiva de pericarditis, muy fácil, manejo de pericarditis. ¿Cuáles son los dos pilares de tratamiento? Farmacológico y restricción del ejercicio. El manejo farmacológico de primera línea básicamente es AINES y colchicina. Dentro de los AINES, las tres propuestas principales que tenemos es aspirina, ibuprofeno, indometacina. La aspirina en dosis muchísimo mayores que las que utilizamos en riesgo cardiovascular, podemos usar hasta 1 gramo cada 8 horas por 2 semanas y la colchicina asociada a los AINES se vio que tuvo mejores desenlaces, entonces por eso también la deberíamos usar de primera línea en conjunto con cualquiera de estos tres AINES y esta se va hasta por 6 meses. Importante, contraindicaciones de la colchicina, acá las tenemos y pensar en que en estos casos que tengamos contraindicaciones podríamos utilizar otras terapias como serían los esteroides que ya están indicados cuando hay contraindicaciones de los AINES o refractariedad si vemos que el paciente no comienza a hacer remisión a la semana, que es básicamente lo que tenemos acá. Entonces,
Una vez comencemos con la terapia, el paciente debería empezar a mejorar. Sabemos que se va con hasta 6 meses con colchicina y si no responde el paciente, si es incesante o por el contrario tiene recurrencia, los inhibidores de la interleuquina 1 son una posibilidad también farmacológica descrita por fisiopatología. Ahora, importante, restricción del ejercicio. ¿Por qué quiero hacer énfasis? Porque es muy fácil que la pasemos desapercibida y este estudio es muy lindo porque nos muestra que la mayoría de los pacientes jóvenes cuando hacen arrestos cardiovasculares pueden ser explicados y desde luego por enfermedad coronaria aterosclerótica y por arritmias. Pero mira que las fibrilaciones ventriculares idiopáticas y las miocarditis tienen casi la misma prevalencia. Entonces, no es para nada despreciable pensar que en un paciente que tengamos una miocarditis, siempre deberíamos hacer recomendación de restricción del ejercicio mínimo por un mes y hasta 6 meses, como fue en ese equipo de fútbol que suspendieron el ejercicio cuando les dio una miocarditis por COVID, pues si no pudieron jugar como en toda una temporada. Importante recomendación porque está asociada principalmente en futbolistas a muerte súbita cardiovascular. Ya vimos el manejo de la pericarditis. Tenemos la pericarditis por tuberculosis ahí como señalada desde el inicio y básicamente es primero porque tiene unos grados de estratificación que podemos tener en cuenta de 1 a 4. No voy a profundizar mucho en ellos. Claves para el diagnóstico o piedra angular, pues el manejo antituberculoso sin ninguna restricción. Y este estudio, como para tenerlo interrogado y un poquito en el radar, es que parece que los pacientes con tuberculosis, que esto puede ser extrapolado a otras micobacterias, tienen mejores desenlaces con prednisolona. Entonces sabemos que el manejo de la pericarditis básico es con AINES y colchicina, pero en la tuberculosis podrían ser los esteroides, también piedra angular en el tratamiento, porque parece mejorar el riesgo de pericarditis constrictiva y de eventos cardiovasculares adversos mayores. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos miocarditis como riesgo principal? Cuando las manifestaciones clínicas, el electro, las troponinas están elevadas y descartamos enfermedad coronaria. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Estratifique el riesgo de la miocarditis. Si está en bajo riesgo o intermedio, le puedes hacer cardiorresonancia magnética. Si está en alto riesgo, biopsia endomiocárdica. Entonces, acá vemos cómo ya definitivamente con estas dos se puede definir el diagnóstico de la miocarditis y estas en contexto clínico, pero no se debería hacer el diagnóstico definitivo sin tener estas dos. Una vez la tengamos, entonces podemos definir el subtipo específico de miocarditis. Acá no me voy a detener, simplemente resalté todas estas en verde porque la primera línea, pues eso está muy fácil de tener en cuenta y es básicamente prednisona 1 mg/kg día para todos los subtipos de miocarditis. Ya sabemos que la miocarditis es una inflamación dentro de los, pues rodeando o en el estroma de los miocardiocitos. Entonces ese subtipo o ese patrón inflamatorio, dependiendo del tipo de células que tenga, pues será la subclasificación, por eso se sale de nuestra competencia. Pero ¿qué podemos tener en cuenta? Que para la mayoría de los pacientes, la primera línea va a ser la prednisona, es decir, miocarditis, esteroides. Y obviamente tener en cuenta pues dos grandes diferenciales y es la carditis por Lyme, la borreliosis, pues será entonces el manejo antibiótico la primera línea y la enfermedad de Chagas pues en el antiparasitario para el Trypanosoma cruzi. Y acá están pues las diferentes posibilidades de clasificaciones para la miocarditis. ¿Cuál es la indicación para biopsia endomiocárdica? Los cuadros crónicos y los pacientes que tengan alto riesgo, como ya los estudiamos, como es el caso de la miocarditis fulminante. Eso sería todo. A manera de conclusión, la verdadera carga de estas enfermedades está subestimada, por eso la guía propone hacer este enfoque sindromático con el fin de poder ampliar la posibilidad diagnóstica, la sospecha clínica y finalmente por allá llegar al diagnóstico de pericarditis o miocarditis de manera específica. Sabemos que los hombres y los pacientes más jóvenes tienen más posibilidades de ser diagnosticados. Esto puede ser un sesgo diagnóstico, sin embargo, ahora está descrita la prevalencia masculina como en 2/3 de los casos. Sabemos que tienen peor pronóstico, tenemos peor pronóstico las mujeres. Esto apoya la importancia de la carga inmune en el desarrollo de la enfermedad
Por otro lado, también el impacto del agente causal es relevante en el curso clínico, en el pronóstico y en el enfoque para diferenciar las dos entidades, y solo en el 17% se establece en realidad el diagnóstico etiológico. Básicamente se basan todas las manifestaciones clínicas y en los criterios diagnósticos que vimos. Bueno, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si tienen algún aspecto que quieran discutir. Hola, José. ¿Qué más, María? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Muy Eh, bien, ¿y tú? muy bien. No, pues definitivamente, seguro que es lo que hemos estado como hablando, que sin duda alguna los síndromes pericárdicos que hace parte de la pericarditis y la miocarditis, junto con el derrame pericárdico, obviamente son manifestaciones muy frecuentes. De pronto, hablando un poquito más de la miocarditis, ¿cierto? Porque la pericarditis uno pues como que más la ve en pregrado y uno como que está más relacionado con ella. Sin embargo, recuerden que un paciente después vea con un dolor torácico y usted le vea como ese té elevado en todas partes, pues usted dice, ah, qué raro, ¿cierto? Pero piensen que posiblemente no sea un infarto. Muchas veces los pacientes llegan remisiones a urgencias y pues tienen un ST en todas partes y uno dice, ah, muy raro un paciente joven con un ST en todas partes, como para que ya sea síndrome coronario, es muy difícil. Sin embargo, los síndromes pericárdicos son difíciles de identificar, porque como tú bien lo mencionaste, pues por ejemplo, los patrones electrocardiográficos de la pericarditis son bastante conocidos. Pero por ejemplo, María, ¿tú qué encontraste? ¿Qué patrón electrocardiográfico es patognomónico de miocarditis, por ejemplo? Patognomónico, no, José, no leí ningún patrón patognomónico de miocarditis. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque las miocarditis se pueden presentar de múltiples maneras. Yo he visto miocarditis con ST elevado, miocarditis con infradesnivel, miocarditis con inversión de onda T. Entonces, cuando uno está abordando el inicio de la miocarditis sí, claro, es un diagnóstico posible, pero tienen que recordar que uno pues va a irlo abordando según como la sospecha de diagnóstico. No es que de un paciente de 55 años, como un ST ahí como raro, bueno, inversión de onda T, tiene dolor, troponinas positivas, sí, la miocarditis es un diagnóstico posible, ya ustedes saben otro diagnóstico, además con troponías elevadas, por ejemplo, además de síndrome coronario, además de disección, además de T, por ejemplo, la miocarditis lo puede ser, pero no tiene que mantener un algoritmo diagnóstico porque sin duda alguna la miocarditis se puede presentar de todas maneras, de todas las maneras posibles. Las he visto desde con ese T elevado que trombolizan, coronografía sana, y ahí es cuando uno empieza a hablar del minoca, ¿cierto? Entonces, la miocarditis, yo quiero que ustedes entiendan de que es un diagnóstico diferencial muy amplio, es un dolor torácico que se presenta en los pacientes, va desde aspectos jóvenes hasta adultos, ¿cierto? Me he visto miocarditis de los 60 años hasta los 30 años, pero siempre tenga un amplio aspecto diagnóstico, ¿cierto? Alguien con 60 años que venga con dolor torácico, ¿es un hombre? ¿Una miocarditis? Pues sí, puede ser, pero siempre sospeche, obviamente, que no vaya a ser una enfermedad coronaria, por ejemplo. Tiene 30 años, unas troponías positivas, es un síndrome coronario, no sé, difícil. Piense de pronto otra cosa secundaria como la miocarditis. Entonces, sin duda alguna, es un diagnóstico importante. La resonancia, como tú muestras, es una imagen muy importante y sobre todo debería hacerse, ojalá, en el ámbito intrahospitalario. Paciente el cual llega con dolor torácico, termina positiva, con radiografía sana, por ejemplo, porque tiene 60 años. Eso es lo que llamamos el MINOCA, que recuerden que el MINOCA es básicamente pues una lesión miocárdica con arterias sin estenosis significativa, que el MINOCA es un diagnóstico de trabajo, no es un resultado, no es un diagnóstico. Es como yo decir que yo tengo una taquicardia supraventricular. Pues sí, puede ser FA, puede ser flotter, puede ser taquicardia atrial, puede ser reentrada, es lo mismo. Entonces, si bien la miocarditis no es un MINOCA en sí, se comporta como un diagnóstico diferencial, y los pacientes deberían hacerle una resonancia antes de alta. Y ahora que, pues, que yo estoy en cardio, usualmente pasa así. El paciente raro, coronarias sanas, el paciente joven, como que tuvo como bueno, de 50 años, tuvo como un episodio gripal, una resonancia, pum, miocarditis. Entonces uno dice, ah, bueno, es un diagnóstico diferencial que tener en cuenta. Y como tú dijiste, las personas se mueren de taquiarritmia en los primeros 3, 6 meses, por eso uno tiene que dejarlo sin ejercicio. Entonces, como conclusión, si
síndromes pericárdicos hace parte, pues, como ese amplio signo grande de diferentes enfoques. Siempre tengan en cuenta la pericarditis, como tú dijiste, la mayoría son virales, las idiopáticas, bueno, la mayoría son idiopáticas más bien, de ahí empiezan a haber unas virales que uno pues no puede diagnosticar. Siempre dejen el manejo con los AINES y pues, la colchicina por los estudios luego para reducir recurrencia, 3, 6 meses. Y la miocarditis es un diagnóstico de trabajo, un diagnóstico difícil, no es tan fácil de identificar. Siempre tengan un algoritmo diagnóstico, se puede presentar de múltiples maneras, eh, pero siempre tengan como una lógica, ¿cierto? Alguien de 60 años que anda con troponina elevada, que viene el electro raro, pues no piense en miocarditis, es un diagnóstico diferencial, pero descarta enfermedad coronaria, pues si es el caso, por ejemplo. Y el tratamiento, como tú dijiste, es difícil, sobre todo cuando son ya miocarditis eosinofílicas, cuando son pues por células gigantes, que yo la verdad nunca he visto ninguna porque son muy raras, la mayoría de las miocarditis pues son por infecciones virales, el manejo como tú mostraste, básicamente es reposo, la colchicina se podría usar y los esteroides en su debido caso. De resto, Pauli, yo creo que estuvo muy bien. No olviden las clasificaciones de bajo o alto riesgo. Eso es muy importante, sobre todo pues, en pacientes hospitalizados, pacientes en urgencias, pacientes con pericarditis, febril, tiene derrame pericárdico, ya ha estado con ASA, no mejora, troponías positivas, el paciente no le den de alta, déjenlo ahí porque ese paciente tiene riesgo de hacer algún evento pues, de alguna taquiarritmia. Y miocarditis que presente con choque cardiogénico, obviamente pues habrá que buscar causas diferenciales, pero los pacientes pues usualmente son muy severos, inclusive pueden hacer bloqueos y requerir marcapasos, porque inclusive las miocarditis también pueden dar bloqueos. Entonces, no, yo creo que estuvo súper bien. Y como te dije, la charla muy centrada, muy importante. Si se van a grabar algo, grábense las clasificaciones de riesgo, eso es muy importante. Si no se la saben, la buscan en internet, pero no den altas arriesgadas simplemente porque el paciente se ve bien. Paciente con fiebre, con derrame pericárdico, mucho ojo, porque el paciente pues le puede volver y le puede volver en un episodio bastante maluco. Entonces, no lo olviden. Y resonancia, idealmente, ojalá en las primeras 2, 3 semanas, porque si usted hoy viene y le hacen la resonancia a los 3, 4 meses, ya no encuentran nada, o se encuentran de pronto algo de fibrosis y ahí pues no hacemos nada. Entonces, ojalá intrahospitalario, y si no, las primeras 2 semanas se debería hacer. Perfecto, José, muchísimas gracias. Pauli, yo te quería decir y te quería agradecer por la charla. Estuvo súper buena, creo que diste conceptos súper claros. La hiciste de una súper buena duración, pero creo que a todos nos quedaron mensajes importantes. Entonces, nada, muchísimas gracias por la charla. A ti, Juli. Bueno, muchas gracias. Feliz noche.